Bueno, espero se escuche bien. Por favor, permítame tantito. Que tengan una buena tarde. ¿Me pueden avisar por mensaje si se ve la pantalla que estoy compartiendo? Bueno, ¿se alcanza a visualizar la pantalla? No. ¿Me podrían mandar mensaje? Permítame tantito. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, mi nombre es Saúl Aguilar Goches, y en este momento voy a abordar el tema de la importancia de conocer el derecho de los contribuyentes a exigir las devoluciones del pago de lo indebido en las declaraciones anuales. Em, bueno, primero que nada es importante conocer qué es la declaración anual. La declaración anual es aquel documento que es presentado por el contribuyente ante el SAT. En este se presentan los ingresos y los gastos que se tuvieron a lo largo del año. ¿Qué quiere decir? Que uno, que uno a lo largo del transcurso del año, del 1 de enero al 31 de diciembre, obtiene ciertos ingresos y tiene ciertos gastos. Uno como contribuyente está obligado a conocer cuáles son sus ingresos y sus gastos a la hora de presentar la declaración anual. ¿Esta cuándo se presenta? Para el caso de las personas físicas, se presenta a más tardar el día 30 de abril del año siguiente al que se va a presentar. Por ejemplo, en este caso, este año se va a presentar la declaración del 2023. Se tendría que presentar a más tardar el día 30 de abril de 2024. Mm, ¿Quién la presenta? La presentan las personas físicas y personas morales que estén obligadas a presentar la declaración o que requieren solicitar saldo a favor. Eh, ¿puedo ¿Puedo tener saldo a favor? Sí, uno como contribuyente tiene el derecho de solicitar su saldo a favor siempre y cuando en el cálculo anual ustedes obtengan este saldo a favor. Este saldo se obtiene a través de las devoluciones eh, que se hacen con los gastos que son personales o las deducciones autorizadas que se van a abordar más tarde. Bueno, en este caso, ¿qué se necesita para obtener el ISR a favor? Se necesita contar con ciertas deducciones autorizadas y deducciones personales que permitan obtener el saldo a favor del contribuyente. Bueno, a lo largo, más adelante se va a abordar este tema, pero es importante conocer estos dos temas que son las deducciones autorizadas y las deducciones personales, ya que son como el centro de la exposición que se está abordando. ¿Quién está obligado a presentar la declaración anual? En este caso, las personas físicas están obligadas a presentar la declaración anual siempre y cuando obtengan ingresos brutos que sean superiores a 400,000 a lo largo del año. ¿Esto qué quiere decir? Que en el transcurso de enero a diciembre, si obtienes ingresos que superen los 400,000 pesos, estás obligado a presentar tu declaración anual. Eh, También están obligados a presentar la declaración anual los que obtengan ingresos diferentes a sueldos y salarios, como lo pueden ser actividades empresariales, actividades profesionales, la venta a través de Internet, el arrendamiento de una accesoria, por ejemplo, o los ingresos por dividendos, entre otros. ¿Esto qué quiere decir? Que uno como asalariado, por ejemplo, trabajando para un patrón como subordinado, si tiene ingresos diferentes, por ejemplo, que venda a través de Amazon, que son ingresos, ventas a través de Internet, o por ejemplo, que tenga una papelería o trabaje de manera independiente, por ejemplo, que sea abogado y además de trabajar en una empresa, él tenga sus propios clientes, está obligado a presentar la declaración anual. Bueno, al igual que está obligado a declarar de manera mensual. Bueno, también están obligados a presentar la declaración anual las personas que dejen de trabajar antes del 31 de diciembre bajo sueldos y salarios, o sea, un subordinado, un empleado,
si deja de trabajar, por ejemplo, el 20 de noviembre o el 30 de diciembre, está obligado a presentar esta declaración anual. De igual forma, están obligados las personas que tengan dos o más patrones durante el año. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, dejas de trabajar con alguien en enero y en febrero trabajas en otra empresa. Un ejemplo, en este caso, tú estás obligado ya a presentar la declaración anual del año que te corresponde. De igual forma, el obtener ingresos por jubilación o indemnización laboral te obliga a presentar la declaración anual. Por ejemplo, una persona que ya se va a jubilar, que se jubiló o que dejó de trabajar por una indemnización laboral, de igual forma está obligado a presentar esta declaración anual. Eh, Esto se presenta en el portal del SAT y por lo general te pide tu contraseña y, bueno, tu RFC y tu contraseña para poder presentar la declaración. En este caso te pide la e-firma cuando tienes ingresos, tienes saldo a favor superior a 150,000, es cuando tú estás obligado a solicitar este saldo a favor a través de tu e-firma. De igual forma, solicitan tu e-firma cuando tú les vas a cambiar tus datos de la clave interbancaria donde te van a depositar este saldo a favor. Como mencioné al inicio, existen dos tipos de deducciones, que son las deducciones autorizadas y las deducciones personales. Primero que nada, ¿qué son las deducciones autorizadas? Las deducciones autorizadas son aquellos gastos que uno como contribuyente tiene derecho a disminuir de sus declaraciones mensuales, bimestrales o trimestrales, según sea el caso. Estos gastos, para poder ser deducidos, deben ser estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos del negocio o la actividad económica que se realice. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, uno trabaja en una papelería, tiene su propia papelería, obtiene ingresos vendiendo, ejemplo, lápices, hojas, clips, un ejemplo, que trabaje enfrente de una escuela, que tenga su negocio y saque copias. Todos estos son ingresos que uno que uno tiene que declarar. Las deducciones autorizadas son los gastos que forman parte del negocio. Supongamos que tienes la papelería y la copiadora no es tuya. En este caso, tú se la rentas a otra persona. Esta persona te tiene que facturar la renta de esta copiadora. O, por ejemplo, cuando tú compres lápices para vender, tú tienes que solicitar la factura para poder disminuir a tus ingresos este, este saldo. Tus ingresos menos tus deducciones autorizadas, esa va a ser la base gravable sobre la cual se va a pagar se va a pagar el impuesto correspondiente de manera mensual, bimestral o trimestral, bueno, según sea el caso. Dependiendo, por ejemplo, tú te dedicas a la venta a la renta de una casa. En este caso, puedes presentar declaraciones de manera mensual o trimestral. Aquellos gastos que formen parte, por ejemplo, lo puede ser lo de la limpieza de la casa habitación, que le pidas los servicios a otra persona. Esta persona te va a emitir una factura y tú la puedes deducir a estos gastos del arrendamiento mensual del arrendamiento que tú generes para tus declaraciones mensuales o trimestrales. Estas son las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas son disminuidas en los pagos provisionales de impuestos y deben cumplir con los requisitos estipulados del artículo 147 de la ley del ISR. Como mencioné, las deducciones autorizadas nos ayudan a disminuir el pago de impuestos provisionales. En este caso, en el artículo 147, vienen los requisitos que necesitan tener estas deducciones autorizadas para poder ser deducidas y restar a la base gravable sobre la cual se van a pagar impuestos. En este caso, enlisté los puntos más importantes que son el que deben ser disminuidas solo una vez en el ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú compres, por ejemplo, en el caso de la papelería, tú compres hojas y tú pidas tu factura, tú te la puedes deducir en ese mismo mes
pero no te la puedes volver a deducir en el mes siguiente porque ya lo dedujiste una vez. Una vez restada ya no puede volverse a restar en el mes siguiente. Debe de estar amparado por un comprobante fiscal y debe de ser pagado en transferencia, cheque, tarjeta de crédito o débito. ¿Esto qué quiere decir? Que como menciono, a la hora de tú comprar algo, supongamos que tienes un negocio, tú debes de solicitar un comprobante fiscal. Este comprobante fiscal es tu factura. En este caso, tu proveedor te debe de emitir una factura para que tú la puedas deducir. Este es tu comprobante fiscal, pero para poderla deducir, tiene que ser pagada con transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito o débito. Es importante que el método de pago con el que se haga esté a tu nombre, a nombre del contribuyente que está comprando y que quiere deducirse ese pago. Los gastos pagados en efectivo no pueden exceder de 2,000 pesos. Hay ciertos gastos que uno como contribuyente puede pagar en efectivo y se puede deducir. Supongamos que compres unas lapiceras para vender y que te cueste 500 pesos. En este caso, tú puedes pagar en efectivo y puedes deducirte ese pago en efectivo siempre y cuando los pagos no sean superiores a 2,000 pesos. Si llegas a pagar 3,000 pesos en efectivo, tú no puedes deducirte esta factura y por lo tanto es no deducible y tú terminarías pagando más impuestos. Para poderte deducir los gastos es necesario que estén registrados en contabilidad. Es importante que uno como contribuyente lleve una correcta contabilidad electrónica y sepa lo que está vendiendo y lo que está gastando para tener un control exacto de tu negocio y en este caso poderte deducir esta factura. Debe de cumplir con la obligación en materia de retención y entero de impuestos a cargo de los terceros y se deben de recabar los documentos que amparen el pago de dichos impuestos. Es importante que uno siempre que siempre presente las declaraciones a la hora, por ejemplo, en las declaraciones de impuestos, tú puedes llenar apartados de retención y enteros de impuestos. Estos apartados, una vez llenados, tú los puedes, tú los puedes pagar. Esta es una obligación que uno como contribuyente tiene derecho a pagar las retenciones de otras personas. En este caso, si te emiten una factura, tú eres una empresa y una persona física te emite una factura, las retenciones se tienen que pagar. Pero es importante que se recaben, que se tengan a la mano todos los documentos que amparen dichos pagos. Por ejemplo, tener tu comprobante de pago y la factura que estás pagando. Es importante tener un control de estos para que a la hora de que la autoridad fiscal revise tus pagos, vea que las facturas están debidamente ordenadas, los pagos y que dicho pago corresponde a cierta factura para podértelo deducir. De acuerdo con el artículo 148 de la ley del ISR, no son deducibles para el pago de ISR provisional los siguientes puntos. En el artículo 148 nos menciona todos aquellos pagos que no forman parte de las deducciones autorizadas y que tú no puedes restar de tu base gravable. Estos son los pagos de ISR a cargo del propio contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, en este mes saliste a pagar 5,000 pesos de impuestos. Este pago de los impuestos, estos 5,000 pesos, tú no te los puedes acreditar o restar para el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque estos no forman parte de tus gastos, sino que esta es una obligación que uno tiene para contribuir al gasto público. Únicamente es deducible el pago del IMSS a cargo de los patrones. Cuando tú contratas a una persona, en este caso se paga el IMSS, una parte la paga el trabajador y otra parte la paga el patrón. En este caso, la parte que paga el trabajador, uno como patrón no se la puede deducir, únicamente se puede deducir las partes proporcionales que tiene que pagar el patrón en términos del IMSS. Esos pagos sí los puede deducir el patrón, porque son pagos propios del patrón y no del trabajador. Y de igual forma, los deducibles los pagos por el uso o goce temporal de automóviles. Hay ciertas veces donde uno requiere rentar un automóvil, por ejemplo, para trasladarse de un estado a otro.
estos pagos no pueden ser deducibles. De igual forma, las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios no pueden ser deducibles. ¿Esto qué quiere decir? Si la autoridad te aplica una multa, este pago no es deducible porque no forma parte de tu negocio, sino que es una sanción que te están emitiendo. De igual forma, no es deducible el pago por conceptos de IVA. De igual forma, como el pago del ISR, estos pagos son obligaciones del contribuyente. Por lo tanto, el IVA es un impuesto que no grava que no es de uno. El IVA es el impuesto al valor agregado. Este impuesto, este IVA no es de nadie, no forma parte del ingreso. Por lo tanto, este no puede ser deducible. Este IVA se tiene que pagar a las autoridades correspondientes y no se debe de deducir o restar o no debe de formar parte de tus gastos. De igual forma, no es deducible el consumo en bares o restaurantes. Hay ciertas personas o empresas que llegan a deducirse los pagos de consumo de los bares o los restaurantes y estos únicamente son deducibles cuando son juntas de trabajo o en ciertos puntos en específico pueden ser deducibles, pero en este caso para una persona física no puede deducirse los consumos de bares o restaurantes para el pago de sus impuestos. De igual forma, los pagos aduaneros que sean distintos a los honorarios de los agentes aduaneros. ¿Esto qué quiere decir? Uno, por ejemplo, compra o importa de Estados Unidos, uno nada más puede deducirse los honorarios de los agentes aduaneros. Todos aquellos pagos que sean distintos a este, no se los pueden deducir. Un ejemplo, el pago por ejemplo, una mordida, un ejemplo. Estos pagos no pueden ser deducidos de tu base gravable. Bueno, estos fueron las deducciones autorizadas. En este momento vamos a abordar qué son las deducciones personales. Las deducciones personales son aquellos gastos que uno como persona física tiene derecho a disminuir de sus ingresos acumulables en la declaración anual. Únicamente pueden ser restados de la base gravable al presentar la declaración anual. En los pagos provisionales, que pueden ser mensuales, bimestrales o trimestrales, uno no se lo puede deducir. Únicamente se deduce al presentar la declaración anual. Las personas físicas, adicionalmente de tener deducciones autorizadas para los pagos provisionales, también tienen derecho a las deducciones personales. Las deducciones personales tienen su fundamento en el artículo 151 de la ley del ISR y estas deducciones personales únicamente aplican al presentar la declaración anual. Como mencioné, la diferencia entre las deducciones autorizadas y las deducciones personales es que las deducciones autorizadas se pueden deducir en los pagos provisionales que mensualmente se van pagando. Aquí se pueden deducir las deducciones autorizadas, pero las deducciones personales únicamente se pueden deducir al presentar la declaración anual. En el artículo 151 de la ley del ISR se nos menciona cuáles son las deducciones personales que uno como persona física residente en el país tiene derecho a solicitar en la declaración anual. En este artículo se nos mencionan los puntos o las deducciones personales que uno puede aplicar para restar a la base gravable y pagar menos impuestos y tener saldo a favor. Estas deducciones aplican para las personas físicas y es muy importante que las consideren y que tomen nota. Las deducciones, bueno, el primer punto es el pago de honorarios médicos, dentales y servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas que cuenten con título profesional expedido por las autoridades educativas competentes. De igual forma, los gastos hospitalarios efectuados para el contribuyente, su cónyuge y sus ascendientes o descendientes en línea recta. Estos deben de ser pagados por transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito o débito. Bueno, todos aquellos gastos que se le paguen al médico, por ejemplo, si un día tú te enfermas, puedes solicitar una factura. De igual forma, tus gastos dentales, gastos por temas de psicología y de nutrición, todos estos pueden ser deducibles siempre y cuando el médico
o la persona que te está aplicando estos servicios profesionales cuente con un título profesional expedido por las autoridades educativas competentes, como lo puede ser la SEP o ciertas instituciones académicas de prestigio y que estén avaladas en el país. De igual forma, todos estos gastos hospitalarios, por ejemplo, si un día estás enfermo y te deben de atender o te deben de hospitalizar, tú puedes solicitar la factura para deducirte estos gastos personales. Esto aplica para el contribuyente, su cónyuge y sus hijos y sus padres, pero debe de ser pagado por transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito y de débito, siempre y cuando la forma de pago esté a nombre del contribuyente que va a solicitar la declaración anual, que va a presentar la declaración anual y solicitar estas deducciones personales. La factura debe de estar emitida a su nombre para poder acreditarse este impuesto. Los gastos funerarios que no excedan el salario mínimo general de la zona geográfica elevada al año. Todos aquellos gastos funerarios que no sobrepasen la cantidad de 39,696 pueden ser deducibles para tu pago de impuestos en la declaración anual. Si una vez llegan a exceder este monto, la factura no puede ser deducible para tus gastos personales. Todos aquellos gastos no onerosos ni remunerativos que son donativos, estos pueden formar parte de tus deducciones personales, siempre y cuando estos no tengan como fin el incrementar tu- tus ingresos. Todos aquellos intereses reales pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de la casa habitación, contratados por instituciones integrantes del sistema financiero, siempre y cuando no excedan 75,000 unidades de inversión y deben de recibir un comprobante fiscal que conste el monto del interés real pagado por el contribuyente. Todos aquellos intereses, por ejemplo, pagados al Infonavit, pueden ser deducibles cuando se paguen de manera real durante el ejercicio, que es el año de enero a diciembre, en este caso de 2023. Todos estos pagos por créditos hipotecarios, que son los intereses que se van pagando, pueden ser deducibles y formar parte de la deducción personal, siempre y cuando te emitan un comprobante fiscal por el interés realmente pagado. Todas las aportaciones complementarias de retiro, como lo puede ser el Afore y los planes personales de retiro, de igual forma forman parte de las deducciones personales. Si tú decides aportar 1,000 pesos o 1,500, un ejemplo, para tu plan personal de retiro o la Afore, todas estas aportaciones que son voluntarias pueden formar parte de tus deducciones personales. Obviamente que deben de emitirte un comprobante fiscal, que es la factura, para poder acreditarte este impuesto. Las primas de seguros de gastos médicos complementarias o independientes del IMSS, siempre que el beneficiario del contribuyente, siempre y cuando esto aplique para el contribuyente, su cónyuge y sus ascendientes o descendientes en línea recta. ¿Esto qué quiere decir? Todas aquellas primas de seguro que uno contrate para sí mismo, para su esposo, su esposa y sus hijos o padres, pueden ser deducibles para el pago de sus impuestos. De igual forma, siempre y cuando sea pagado por medio de transferencia, lo que puede ser cheque, tarjeta de crédito o débito, pero que esté a nombre del contribuyente. Bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, permítame tantito. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o van entendiendo correctamente lo que quiero decir en estos primeros puntos, en estas primeras diapositivas? Aquí yo estoy al pendiente de sus dudas. Em, ¿Cuál es la diferencia entre las deducciones personales y las deducciones autorizadas? Bueno, como mencioné, las deducciones personales únicamente pueden ser deducidas en la declaración anual, mientras que las deducciones autorizadas pueden ser deducidas en la declaración mensual, bimestral o trimestral. Todos aquellos pagos provisionales que se van haciendo, en este caso las deducciones autorizadas, aplican
siempre y cuando estas deducciones o estos gastos formen parte indispensable para el negocio. Y en las deducciones personales son, como mencioné, pueden ser gastos médicos, gastos por honorarios del dentista, donativos o intereses para el pago de tu casa, de tu vivienda, lo que son las primas de seguros, por ejemplo. Todas estas son deducciones personales que uno se puede deducir únicamente en la declaración anual. Esta sería la principal diferencia. Obviamente las dos deducciones, lo que son las personales y autorizadas, forman parte de forman parte de tus gastos anuales y pueden ser deducidas, pero en su debido tiempo o periodo, su debida declaración. ¿Alguien más tiene alguna duda? Daniela, ¿existe un tope en las deducciones personales? Sí, así es. Para el caso de las deducciones personales, hay un tope que uno como contribuyente tiene derecho a deducirse. En este caso es el 15% de tus ingresos anuales. ¿Qué quiere decir? Uno como contribuyente, por ejemplo, en el año ganas 100,000 pesos, tú puedes deducirte únicamente el 15% de estos 100,000 pesos, que son 15,000 pesos. Esto es el tope que uno puede deducirse. De igual forma, la deducción aplica, permítanme tantito, creo que esta diapositiva no se puede visualizar de manera correcta, pero en este caso, en esta diapositiva ya no se las puede presentar porque no sé por qué no se ve, pero existe el tope del 15% del total de sus ingresos que te mencioné. Por ejemplo, si tú ganaste 100,000 pesos en el año, tú puedes deducirte el 15% que corresponden a 15,000 pesos. Ese sería tu tope. O siempre y cuando tu tope no sobrepase o sea menor a 5 veces el valor de la UMA elevada al año. Estos son los topes que uno puede deducirse. Este sería el tope para las deducciones personales, como me preguntas. Bueno, bueno, continuemos. ¿Cómo calcular la declaración anual? ¿Cómo calcular la declaración anual? Ya nada más nos quedan 10 minutos. Bueno, voy a intentar apurarme. Eh, mm, la declaración anual y poder obtener tu saldo a favor que uno como contribuyente tiene derecho, es necesario primero identificar cuáles son tus ingresos y tus gastos. En este caso, tú necesitas revisar la contabilidad de cada mes y las declaraciones que uno fue declarando a lo largo del año, y debes de descargar todos estos comprobantes para saber cuáles fueron los ingresos y gastos que tuviste en el año y los comprobantes de deducciones personales que fuiste solicitando a lo largo del año. Esos gastos que mencioné anteriormente, que no te pudiste declarar en tus declaraciones, que no te pudiste acreditar en tus declaraciones mensuales, pero sí te vas a poder te vas a poder deducir en tus declaraciones anuales. Debes de identificar todos estos ingresos y gastos para poder hacer tu cálculo. Es importante aplicar las deducciones. El segundo punto es aplicar las deducciones del año. A los ingresos obtenidos se le restan las deducciones autorizadas y a este resultado se le descuentan las deducciones personales. Vas a hacer una suma total de todos los ingresos que tuviste en el año. A esta suma se le van a restar todas las deducciones autorizadas que tú te puedes acreditar y a este total le vas a descontar las deducciones personales. A esta va a ser tu base gravable y se le va a aplicar la tabla del artículo 152 de la ley del ISR, como nos menciona el tercer punto. Al resultado se le va a aplicar la tabla del artículo 152 como corresponde. Y a este resultado del pago de impuestos, tú lo vas a tener que presentar en la declaración anual. Y esto se hace entrando en el portal del SAT y llenando los campos correspondientes que te va a solicitar en el apartado de declaración anual de personas físicas. Te va a solicitar verificar, por lo general, la información está precargada.
Tú lo que tienes que hacer es revisar que la información sea correcta, ya que muchas veces la aplicación del SAT o la plataforma tiende a tener errores. Es necesario que tú revises que tu cálculo corresponda con el cálculo del SAT en el portal del SAT. Tienes que entrar en el apartado de declaraciones, tu declaración anual, y revisar que los ingresos y las deducciones sean las correctas. Para hacer tu declaración anual, por ejemplo, en el caso de muchos de los que están en la reunión, como asalariados, es indispensable. Pueden entrar en el visor. Es una herramienta que nos permite el SAT que se llama visor de comprobante de nómina para el trabajador. En este visor, uno puede revisar sus ingresos que tuvo como asalariado del 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí uno puede revisar todos los ingresos que tuvo como asalariado y tomarlos como su base de ingresos. De igual forma, hay un visor que se llama visor de deducciones personales. Uno como asalariado solamente puede deducirse las deducciones personales, no le aplican las deducciones autorizadas porque no tiene ingresos adicionales. Puedes entrar al visor de deducciones personales y descargar del 1 al 31 de diciembre todas estas deducciones que fuiste acreditándote y solicitando tu factura a lo largo del año. A esta base le vas a restar las deducciones personales, a esta ingresos brutos, los ingresos anuales brutos que descargaste en tu visor de nómina, le vas a restar las deducciones personales del año y esta va a ser tu base gravable anual. Esta base gravable se le va a restar el límite inferior y a esto, este resultado va a ser el excedente del límite inferior, el cual se va a multiplicar por el excedente por el porcentaje del excedente del límite inferior y te va a dar un impuesto marginal. A este se le va a sumar la cuota fija y este va a corresponder al ISR causado. En ya nada más nos quedan 5 minutos, pero voy a mostrar un ejemplo breve. Breve. En este Excel, este Excel yo lo generé para la exposición. En este estoy abarcando un ejemplo que son, por ejemplo, gana 90,999, 92,000 pesos. Tuvo un ingreso anual de 92,000 pesos a lo largo del año, pero existen ingresos que forman parte de la base gravable y hay impuestos que son exentos. En este caso consideré que es asalariado y tuvo 5,000 pesos de ingresos exentos, que no forman parte de la base gravable. Estos ingresos exentos son estos 5,000 pesos. Estos no forman parte de tu impuesto, no forman parte del pago de impuestos porque son exentos. Los ingresos acumulables son los que forman parte de de tu base y que estos sí graban impuestos, que son, por ejemplo, 87,000 pesos. 87,000 pesos y los 5,000 pesos te dan los 92,000 pesos que tú ganaste a lo largo del año como salariado, que es este de acá. A esta base son los ingresos acumulables se le tiene que hacer el cálculo. Es la base gravable, corresponde, como mencioné en la exposición, son los 87,000 pesos menos tu límite inferior. Para sacar el límite inferior, tú tienes que ver en qué parte estos 87,000 pesos forman parte estén entre los números que estén aquí, de que es la límite inferior y límite superior. Los 87,000 pesos están entre los 75,000 y los 133,000 pesos. A esto se le tiene que restar la límite inferior y nos va a dar de resultado 87,000 pesos menos 75,000 pesos, 11,000 pesos. A este se le va a dar el porcentaje del excedente que se encuentra en el mismo apartado en la misma hilera. Se tienen que guiar con los resultados que les dan la misma hilera. Esta tabla es la tabla del ISR anual que se encuentra en el artículo 152 de la ley del ISR. A este total se le va a multiplicar este porcentaje y a este porcentaje va a ser el impuesto marginal. A este impuesto marginal se le va a sumar la cuota fija que es obligatoria para el pago de impuestos y este resultado es lo que tú deberías de pagar de impuestos o la empresa te debería de retener. Impuestos retenidos 5,660. Este es el ejemplo, 5,660. Pero ¿qué pasa? Supongamos que tuvo deducciones personales por 10,000 pesos.
por 10,000 pesos. Esta base va a disminuir, ahora su base va a ser de 77,000 pesos. A esta base se le va a aplicar el mismo concepto, la misma fórmula, su límite inferior, la base gravable menos el límite inferior. A este resultado se le va a aplicar el excedente, se va a multiplicar por el excedente y nos va a dar la base, el impuesto marginal. A este se le va a aplicar la cuota fija y si se pueden dar cuenta, el resultado marginal más la cuota fija es el pago de impuestos que se van a pagar y si se dan cuenta, son menos, al aplicar las deducciones personales que fueron 10,000 pesos, supongamos que fueron gastos hospitalarios o que tuvieron que ir al dentista, todos estos gastos van a ser, van a disminuir tu base por la que estabas pagando impuestos. Por ejemplo, cuando tú tenías una base de 87,000 pesos, tú estabas pagando 5,660 pesos. ¿Qué pasa? Tú al aplicar tus deducciones personales, tu base disminuye y ahora ya no vas a pagar 5,660 que te retuvieron, vas a pagar 5,672, lo que quiere decir que vas a tener un impuesto a favor que el SAT te va a pagar de 1,635 pesos. Esta es la importancia de las deducciones personales. Es por esto que les mencionaba que las deducciones personales son importantes y son un derecho que uno como contribuyente se puede acreditar, ya que es obligación del SAT el permitirnos aplicar estas deducciones personales. Ya nada más queda un minuto. ¿Alguien tendrá alguna duda más que les pueda resolver antes de que se termine la videollamada? Bueno, ¿cuánto tardan en devolverme el saldo a favor el SAT? Bueno, por lo general son es un periodo de 40 días el que tiende a tardar el SAT en devolverte este dinero. Disculpen, pero el tiempo creo que ya se está acabando. Espero y les haya gustado esta exposición, les sea de demasiada utilidad y que consideren que las deducciones personales, al aplicarlas para su declaración anual, les pueden devolver el saldo a favor. Es importante que tengan estas deducciones personales porque les pueden devolver devolver impuestos que ya pagaron y este impuesto les puede servir para gastos personales, gastos que tengan a considerar